¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos de nuevo y muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de la serie Patrimonios Mexicanos de la Humanidad. Recordemos que México es el 7º país en todo el mundo con más lugares inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Solo por detrás de Italia, China, España, Francia, Alemania, la India y el primero de todo el continente americano. Este hecho nos habla de los magníficos tesoros culturales, históricos y naturales que México tiene y por los cuales debemos enorgullecernos y, por supuesto, conocerlos y ayudar a su conservación. Estamos nuevamente en la espléndida biblioteca de don Fernando Solana y agradecemos a Eugenia Solana el permitirnos estar aquí para enmarcar esta conversación. Hoy nos toca hablar de la zona de monumentos históricos de Tlacotalpan, un bellísimo bien cultural de México inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y para hablarnos de él, nos acompaña la doctora en urbanismo Carmen de Los Ángeles Priego. Bienvenida, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarme, les agradezco mucho. Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a arrancar. ¿En qué año se inscribió Tlacotalpan y cuáles fueron los criterios para que se llevara a cabo? Bueno, la inscripción de Tlacotalpan estuvo casi cerca de 10 años en lista indicativa, que es el previo a ser declarada por la UNESCO, y fue declarada en diciembre de 1998. Los dos criterios que se emplearon fueron el 2 y el 4. El criterio 2 nos habla, bueno, de los culturales, porque hay criterios para los sitios naturales. De los patrimonios culturales, el criterio 2 nos habla de ser un punto que sea la confluencia de varias culturas, que sea el ejemplo de toda la unidad de diferentes manifestaciones culturales. En el caso de Tlacotalpan, pues bueno, al ser un punto en donde toda la cuenca del Papaloapan, todo el Sotavento, todas las ciudades aledañas se conjuntaban en Tlacotalpan, era un punto en el cual era una ciudad, un asentamiento en el cual llegaban tanto las mercancías como las manifestaciones culturales, el son jarocho, el vestuario de jarocho, también ahí es en donde nace un lugar tan estratégico de asentamiento junto al río. Hacia el comercio que se diera directamente, llegaban las embarcaciones y trasladaban todas estas mercancías, ya sea madera, el ganado, el algodón, en fin. Entonces, crea una cultura, la cultura jarocha. Es la típica representación que se tiene de esa tradición tan importante en México como es la cultura jarocha. Ahora, el punto número 4, que habla de ser algo representativo, un valor representativo de arquitectura o traza urbana. Entonces, ahí ya nos vamos a todo lo que fue el trazado urbano de Tlacotalpan, que se va dando precisamente con el mismo formato que lleva el río. En la misma línea del río se van trazando sus calles perfectamente orientadas hacia el norte para que tengan el menor asoleamiento y la mayor ventilación. Y se crean también, producto de todas estas situaciones regionales, y también por los materiales que se encontraban ahí, la arquitectura tlacotalpeña, que además se distingue en la actualidad, bueno, por ser Tlacotalpan, pero que se da precisamente en toda esa región de la cuenca del Papaloapan. Las casas aportaladas, con sus portales al frente, las cubiertas inclinadas a 2 aguas, con pendientes muy pronunciadas, acabadas en teja. ¿Qué significa la palabra Tlacotalpan? Bueno, Tlacotalpan tiene orígenes prehispánicos y significa ciudad entre aguas. Nosotros actualmente cuando vamos a Tlacotalpan vemos una población a la orilla de un río, pero Tlacotalpan originalmente era una isla fluvial que estaba rodeada por 2 ríos, el río Chiquito hacia el lado oeste y el arroyo de San Cristóbal hacia el lado oeste. Al norte, y esto daba vuelta, se unía en el Chiquito con el San Cristóbal y la volvían totalmente una isla. Hay muchos grabados, muchos planos en donde se ve que era una isla. Y por eso en 1518 Pedro de Alvarado hace una exploración por toda esa zona
y de hecho funda el poblado de Alvarado. En 1518, llega hasta ese punto más adentro del río Papaloapan. Y ahí es... ¿Él también funda Tlacotalpan? No. ¿No? No. Lo reconoce y como una isla y ya queda asentado. Queda únicamente ubicado dentro de toda los territorios conquistados, por decirlo de alguna manera, de la corona. La fundación ya de Tlacotalpan se da posteriormente, ya después de la conquista de México en 1521, se le da en encomienda a un soldado español, Alonso Romero, que es se le da la encomienda, el encomendador, y precisamente para, de alguna manera, por ser un punto estratégico con muchos beneficios naturales del río, la confluencia de dos ríos, el río Papaloapan y el río San Juan, la pesca abundante, y sobre todas las cosas tenía una población indígena ya previa, que eran los de alguna manera dotaban de productos importantes a los aztecas. Era un dominio también azteca, pues antes de la conquista, y los dotaban sobre todo de algodón para las telas en algodón ya maquiladas, plumas de aves exóticas, en fin. Entonces, al ver ese poblado de pescadores también, y con todos esos beneficios comerciales, mercantiles, entonces se lo dan en encomienda a Alonso Romero, 1521, y se funda ya, ellos, los españoles, le dan el nombre de San Cristóbal de Tlacotalpan, el nombre cristiano, siempre en el sincretismo de unir el nombre antiguo, que para ellos Tlacotlala, que es en agua, lugar, tierra entre aguas, ya lo transforman a Tlacotalpan y San Cristóbal de Tlacotalpan. Es así como el inicio, digamos, de Tlacotalpan, los primeros albores de Tlacotalpan en 1521. ¿Qué fue la principal actividad de esta ciudad y cuándo fue su época de más esplendor? Bueno, Tlacotalpan desde 1521 es más que nada un pueblo de pescadores, es un pueblo de indios, porque había poblados de españoles, poblados de indios. Precisamente ahí es en donde era más que nada un poblado de indios, en donde se pescaba, se tenía ganado. Era la proveeduría de alguna manera del pueblo español, que estaban más asentados hacia Alvarado. Uh-huh. De ahí pasan los siglos, ahora sí que en 1600 alcanza ya el título de villa, pero tiene que ver también el comercio de los piratas, los ingleses, con la toma de La Habana, pero eso ya viene siendo hasta 1760 aproximadamente, en que los españoles, ya hay un ataque pirata a Veracruz, al mismo Alvarado, entonces deciden irse a Tlacotalpan. Y a partir de esta época, ya lo que viene siendo mediados del siglo XVII, principios del XVIII, ya estamos hablando de 1700 y algo, empieza a formarse la población ya muy dividida, el barrio español y el barrio de indios. Entonces ya empiezan otro tipo de economía, ya no tan solo la pesca, que era lo que principalmente se realizaba, sino que ya empieza la ganadería, las maderas preciosas que se importaban, se exportaban, perdón. No te preocupes. Vamos a hacer una breve pausa y ahorita seguimos hablando de Sale. Esto. Seguimos con más de Patrimonios Mexicanos de la Humanidad. Sí. Qué bueno que sigan con nosotros. Estamos hablando de la zona de monumentos históricos de Tlacotalpan. Doctora, cuéntanos un poquito de su traza urbana de la ciudad. Bueno, la traza, después de ser una encomienda, se fundan dos haciendas muy importantes, que es la Estanzuela, que incluso hay un grupo, un sonero actualmente, un grupo de sones jaroches, que así se llama, es muy famoso, de ahí viene. Y está fundada por Gaspar Rivadeneira.
Esta hacienda es la que precisamente empieza a dar la forma de Tlacotalpan y su trabajo, su mismo comercio que ahí se daba. El poblado original que tenía su plaza principal es la que actualmente conocemos como Plaza Doña Marta. Y Gaspar Rivadeneira había una diosa que los antiguos pobladores prehispánicos llamaban Chalchitlicue, que era una diosa diosa del mar o de las faldas verdes, así la llamaban porque era de jade, y una vez al año la metían al río para que su trabajo, la pesca, tuvieran muy buenos resultados. Gaspar Rivadeneira precisamente es quien les lleva o les da el permiso pues de que sigan viviendo ahí. Hace una pequeña iglesia para la Virgen, pero él lleva una Virgen de Candelaria que la trae de España, que es la que actualmente se encuentra todavía en Tlacotalpan, que es del siglo XVII. La Virgen que podemos ver en el santuario de la Virgen de Candelaria. Entonces con eso se forma la plaza, la que es la actual Plaza Doña Marta, la iglesia y las principales construcciones donde hubo frailes que llegaron a hacer, los juaninos que llegaron a hacer la evangelización, y obviamente también les construyen hacia el fondo. Estamos hablando al centro, hacia el fondo, hacia el norte, la iglesia de San Miguel, y de ahí, a través de un puente que se cruzaba el arroyo de San Miguel, viene todo el poblado indígena. Cuando los españoles deciden no regresar, llegar a poblar esa ciudad, ese lugar, porque tuvieron problemas en Alvarado, entonces ya se vuelve un poblado mixto y se establecen hacia el otro lado, hacia el lado oeste. Okay. Pero se hace un nuevo retrasado, digamos, urbano de la ciudad. La traza se cambia y el antiguo centro político, llamémoslo así, de la Plaza Doña Marta, queda a un lado, y que además ya salen las leyes de Indias en 1576 de Felipe II para poder trazar las ciudades en América. Ya se construye la casa consistorial, ya se construye un santuario de la Virgen de la Candelaria, una iglesia propiamente, el parque, y son 3 calles principales, una que va pegada al río, que es todo el barrio español. Entonces el poblado antiguo, la primera fundación, queda como una rótula, digamos así, en donde en torno a ella se maneja de un lado el barrio de indios y el barrio español, que hasta la actualidad le siguen llamando el barrio de arriba y el barrio de abajo. Así es como se conoce. Y la arquitectura pues igualmente va teniendo características diferentes. ¿Cuáles son esas características? Bueno, en Tlacotalpan, desde su fundación, empezaron a hacer construcciones de madera y de paja, las cubiertas, pero hubo muchísimos incendios ya en siglo XVIII, 1760, 1730 aproximadamente. Hay 12 incendios muy fuertes. Entonces ya sale el decreto de cal y canto, en donde se les obliga ya a construir en mampostería. Ellos tenían otro de los productos que comerciaban, que era muy buena, la arcilla de esa zona es muy buena, y en la hacienda que estaba al otro lado del río, en la hacienda Santa Rita, se producían los tabiques o ladrillos que se llamaban en esa época, las tejas, y con eso ya empiezan a hacer las construcciones. Entonces el prototipo de la vivienda tlacotalpeña se da en el siglo XVIII, que es toda en tabique, con sus portales más que nada cuadrados y sus cubiertas de madera y teja inclinadas a 2 aguas, y su portal al frente. Esa es la más tradicional, y con sus pisos de marsellesa. La marsellesa es un piso que traían las embarcaciones españolas para que vinieran de alguna manera cargados, y ya los descargaban, lo daban muy barato en América, ya se iban cargados con todas las mercancías a Europa. Entonces el piso de marsellesa es el típico de todas estas construcciones. Así se dan las construcciones del siglo XVIII.
Cuando vienen los españoles a poblar ahí, y aparte el gran esplendor de la ciudad, del que vamos a hablar más al rato, entonces ya se combinan los estilos neoclásicos o clásicos, por decirle así. Ya se empiezan a meter columnas redondas con estrías, los capiteles, sus bases, capiteles, los dinteles, todas las cornisas, cornizados, sin fin de molduras, arcadas con muchísimas molduradas también. Y eso ya le va dando otro estilo, igual en lo que son las puertas. Ya no son las puertas macizas de madera que caracterizaban a la arquitectura típica del 18, sino ya son puertas en donde incluso les llegan a finales del siglo XIX, ya con cristales esmerilados, con herrerías también muy elaboradas, en fin. Esa es la gran diferencia, pero en la actualidad todavía podemos encontrar los dos tipos de casas. Nosotros le llamamos la arquitectura vernácula, que incluso hay un libro del doctor Francisco López Morales de arquitectura vernácula, en donde vienen estas casas de Tlacotalpan y que se dan generalmente en el barrio de indios, en todo lo que es de la iglesia de San Miguelito hacia la derecha. Pero también encontramos las primeras casas que fueron así en el barrio de Españoles. Algunas continúan hasta la actualidad con ese estilo y otras sí fueron remodeladas o construidas nuevas ya con esos estilos neoclásicos. ¿Cuáles son las casas o edificios más significativos de Tlacotalpan? Bueno, el edificio más significativo obviamente es la casa consistorial, que actualmente conocemos como Palacio Municipal, que es de los poquitísimos de 2 niveles. Otra de las características de Tlacotalpan es que es un solo nivel, entonces es una continuidad de tejados que es lo que le maravilla a todo el mundo. De ahí junto está lo que fue la antigua cárcel, que actualmente es una casa de artesanías. Sí. Se pueden conseguir artesanías muy bellas, conjuntan las de toda la población. Hay una biblioteca, la biblioteca Juan Malpica, que está en la calle Enríquez, que es una casa que, aunque está en el barrio español, es una casa vernácula de las del 18, que está conservada íntegramente con sus pisos de barro. En fin, otra de las características que no dije de las casas de Tlacotalpan, por ejemplo, son sus patios. Hacia el exterior no había vegetación, no había árboles. Las calles de Tlacotalpan eran de pasto, pero no había árboles. Al interior de las casas, en los patios, la gente sí tenía unos jardines maravillosos, incluso con caminitos, y formaban diferentes arriates, y son patios muy, muy agradables, les daba mucho fresco. Y bueno, esta casa, la biblioteca que les menciono, se conserva, vale la pena visitarla porque es una casa típica del 18 vernácula. Existe el otro museo, el Museo Salvador Ferrando, que esa ya es una casa más del 19, con mobiliario, se puede... Conservado exactamente. Conservada. Bueno, hay muchas casas museo. Lo interesante de Tlacotalpan es caminar por sus calles, sobre todo por la calle Cházaro, y tienen sus ventanas abiertas y ver el interior de todos los muebles, de tanto las salas, las recámaras. Otra de las características de las casas tlacotalpeñas, por ejemplo, Pero dímelo ahorita que regresemos. Bueno. ¿Sale? Vamos a otro corte y volvemos con más de Patrimonios Mexicanos de la Humanidad. Seguimos hablando de la zona de monumentos históricos de Tlacotalpan. Doctora, ¿qué nos puede decir de las casas y su disposición interior? Mira, antes que eso, quiero nombrarte edificios que me faltaron hace rato, que son muy, muy importantes, sobre todo cuando nos visiten las personas que vayan. Uno es el Teatro Netzahualcóyotl, que es también de finales del siglo XIX, muy importante, pertenece a la red de teatros centenarios. El Mercado Teodoro A. Dehesa, que fue restaurado en el 98, cuando se le da la declaratoria a Tlacotalpan, es restaurado con aportaciones del gobierno español y se
conjunta todo, la restauración del mercado que había sido todo destrozado y bueno, es una belleza visitarlo. Y sobre todo las 3 iglesias, lo que es el santuario de la Virgen de la Candelaria, que es también inicios del siglo XVIII, 1700, y San Miguel, la de atrás, la del barrio de indios, que la belleza de esa iglesia es su cubierta de teja. Es la única iglesia en toda la zona que se conserva con una cubierta muy grande, porque no es una pequeña capillita, es una gran iglesia con una cubierta enorme en teja. Y al final del siglo XIX, se termina la parroquia de San Cristóbal, que está también en el parque, a un costado del barrio español. Esta parroquia estuvo detenida por la independencia de México, por todas las guerras, en fin, y es terminada ya en la época del Porfiriato, no tenía cubierta, y ahí hacían representaciones teatrales. Entonces ya se construye el teatro, se termina la iglesia, y es la parroquia principal de la población en el Zócalo, con el kiosco, que el kiosco pues es también arquitectura y también es del siglo XVIII, se ha conservado, se ha restaurado magníficamente. De acuerdo. Bueno, ahora hablando de las casas. Hablando de las casas y sus interiores. Bueno, la zona de monumentos históricos abarca 153 manzanas, eso está en el decreto que se da en el año 86, el decreto de zona de monumentos históricos es un decreto federal publicado en diciembre de 1986. Anteriormente, también en diciembre de 1968, Tlacotalpan tuvo otro nombramiento de ciudad típica y de belleza natural. Esto quiere decir que Tlacotalpan lleva 3 declaratorias: la de belleza típica, la zona de monumentos que le da el INAH y la Federación, y la de patrimonio mundial, que es la del 98. Y casualmente las 3 se dan en diciembre. Okay. Siempre son así. Tenemos alrededor de 800 edificios, casi que todas las casas son monumentos históricos, todas están inventariadas, las tenemos catalogadas. Y la disposición de la casa tlacotalpeña es muy diferente a cualquier casa de otra población, incluso en el estado de Veracruz. Lo interesante es de que la recámara principal del dueño, la persona de mayor jerarquía de la familia, está al frente y da al portal. Por eso es que uno puede pasar por los portales caminando por la banqueta y ver las recámaras con todos sus mobiliarios de madera, con camas con dosel. Luego al centro está lo que son la sala. Enseguida viene el comedor, que los comedores siempre están, de alguna manera tienen vista al patio, que ya platiqué los patios cómo son, con sus vegetación y sus jardines tan bonitos, y ya vienen todas las habitaciones a los lados. Generalmente eran en partidos arquitectónicos en C, que le llamamos, ya sea con una nave a un lado, o en O, totalmente construidos con el patio al centro, o en U, 2 el frente y dos naves al lado y lado. Las casas más bonitas obviamente son las que dan al río, que es en la calle Cházaro, porque esos patios precisamente ya ahora están conectados con el río. Correcto. Vamos a hablar de la música. Bueno, la música igual es un sincretismo que se da precisamente en ese intercambio de valores. Tlacotalpan en 1803 por las Cortes Españolas es declarada puerto de altura. ¿Eso qué quiere decir? Que llegaban embarcaciones de todas partes, sobre todo había mucho contacto con España, con Sevilla, pero también con Nueva Orleans, llegaban los vapores. Y eso no tan solo era el intercambio comercial que hizo precisamente todo ese estilo de mobiliario que vemos, que lo imitan ya muy bien todos los ebanistas tlacotalpeños, sino que viene con ellos también la música, el vestuario. De lo que es la jarocha, por ejemplo, y el son jarocho. Las décimas llegan con los primeros decimistas. Bueno, esos llegaron desde antes, desde la primera población de españoles. Eso es algo que se maneja mucho en las Islas Canarias, por ejemplo, en ciertas partes de Andalucía, en España, y se arraiga de gran manera en lo que es Tlacotalpan, que ya ha adaptado con lo que son los instrumentos musicales
típicos de la zona, como el arpa, la jarana, es que nace toda la tradición de la música jarocha. El vestido de la jarocha también, hay estudios que se dan de la jarocha desde 1700, de 1800, en donde tienen mucho que ver con los vestidos andaluces, con incluso sevillanos, con telas, eran telas muy gruesas, pero por el clima precisamente se van volviendo más vaporosas, más de tules, más delgados, pero la parte que les enseñan a lo que es la creación de los encajes, por ejemplo, eso también son tradiciones que van trayendo los españoles, y precisamente en este intercambio cultural, los bolillos, los encajes de bolillo que los hacían a mano, lo que es las mantillas que llevan encima el traje de jarocha, bueno, también bordadas a mano y luego colocados esos encajes, las faldas, la falda de 3 solanes, cada olán plisado con sus encajes, y todo esto se va conjuntando de alguna manera con la música. O sea, por eso me preguntas de la música y te hablo del vestuario, pero precisamente todas las haciendas que había en toda la región y en la misma población de Tlacotalpan, los trabajadores por las noches se juntaban a hacer esas décimas, a cantar, a divertirse de alguna manera, y como manera de esparcimiento, pero de ahí va saliendo toda esta tradición del son jarocho. Perfecto, pues muchísimas gracias. Qué gusto que hayas estado con nosotros. Ya no, al contrario. Tenemos muchísimo más cosas que decir, pero claro, bueno, esto será mucho en otro momento. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Queremos agradecer nuevamente a la familia Solana por habernos permitido estas hermosas instalaciones, y también a la doctora por habernos platicado. Yo soy Ana Karina Álvarez, y nos vemos en otro capítulo más de Patrimonios Mexicanos de la Humanidad.